Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es bendita, Señor, y habla en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú ministres, Señor, en esta mañana, que podamos salir edificados y renovados, Dios mío, en tu palabra. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de la excusitis? Yo sé que quizás algunos conocen esta ilustración. La excusitis es una enfermedad que ataca a la persona y provoca después dos enfermedades posteriores: la desmoralitis y la fracasitis. Esto es una broma mía, no se vaya a imaginar, no vaya a buscar ahí en Google excusitis, que eso es un invento. Alabado sea Dios. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Se manifiesta de una manera muy básica allí, y son excusas surtidas una tras otra, poniéndole pegas a todo, poniendo excusas a todo. Las frases típicas, pudiéramos mencionar algunas, solamente voy a mencionar algunas, de esta enfermedad. Por ejemplo, una de las frases más típicas que tiene esta enfermedad es: no tengo tiempo. ¿Y para qué mentir? La mayoría de las veces, no quiero ser absoluto, no voy a ser absoluto, pero generalmente la mayoría de las veces que decimos no tengo tiempo es lo mismo que decir no tengo ganas. ¿O no? ¿O solamente me pasa a mí? Gloria a Dios. Por ejemplo, otra excusa: mi salud no me acompaña. ¿Estás seguro? Piense en cuántas personas de la historia hicieron cosas con muchísimas limitaciones. Recordaba, ahora mismo venía a mi mente cuando la pastora proyectó aquella imagen de este chico sin manos y sin pies y sin piernas, ¿verdad? Si él es capaz de hacer todas esas cosas, ¿con qué cara voy yo a decirle a Dios que no puedo hacer esto o aquello? Hay personas famosas en la historia, por ejemplo, Beethoven, según dicen, tenía un problema de la audición y compuso música preciosa. Si vamos a la misma palabra de Dios, está Timoteo, que según se ve allí tenía problemas del estómago. Sin embargo, eso no le impidió servir a Dios. Otra excusa, por ejemplo, es: no tengo edad para eso. Ya estoy muy viejo. Si no tuviste tiempo a los 20 años. Mire, hay jóvenes de 60 años y viejos de 20. ¿Verdad que sí? Porque a veces la edad, se ríen por acá, pero es que por algo se ríen, algo sabrán. A veces hay jóvenes de 60 años y viejos de 20. Hay personas de 20 años que se comportan como un anciano de 60 por la mentalidad. Así es cierto. La edad no tiene nada que ver con eso, sino la actitud con que uno enfrenta las cosas. Otra excusa: me falta capacidad. ¿Y no será más bien que me falta constancia? Porque la constancia, la perseverancia, es el 90% de lo que después llamamos habilidad. Puedo quizás intentar hacer una cosa una y mil veces, y si no me doy por vencido, puedo quizás lograrlo. Muchos de los grandes descubrimientos en la ciencia, en la tecnología, en tantas cosas, han sido precisamente porque había gente dispuesta a equivocarse una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, quizás tú dices: bueno, yo es que no tengo la capacidad para eso, pero inténtalo, haz el esfuerzo una y otra vez. Y una última, por ejemplo, pudiéramos mencionar: tengo
tengo miedo. Y es que tenemos que entender que la indecisión, ese asunto que tenemos que resolver, que por temor estamos postergando, mientras más tiempo lo aplazas, peor es. Porque haya miedo, el asunto está en lograr. Miedo tenemos todos a enfrentar, sobre todo a veces cosas desconocidas, ¿o no? Miedo podemos tener en cualquier momento, ¿o no? ¿Quién dice aquí que no ha sentido miedo alguna vez? Creo que nadie. Creo que nadie. El asunto está en sobreponerse a ese miedo y enfrentar lo que tenemos que enfrentar, sea lo que sea problemas en el hogar, sea problemas en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Es decir, que no debería ser otra excusa. La próxima vez que pensemos en poner una excusa, en que seamos víctimas de esta enfermedad de la excusitis, pensemos, sobre todo, mirémonos a nosotros mismos y pensemos, ¿a quién quiero engañar? Por lo general ponemos todas esas pegas por todas estas cosas, por miedo, porque digo falta de capacidad, por esto, por lo otro, pero es por no querer hacer lo que definitivamente tenemos que hacer. Gloria a Dios. Quiero hablar en esta mañana de un personaje muy conocido y es Moisés. Y específicamente de un pasaje que es allí cuando Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas y Dios se le aparece y lo comisiona para libertar al pueblo de Israel. La historia de Moisés es bastante conocida, es bien conocida. Moisés nace en Egipto, es un hebreo. Se había dicho que había que matar a todos los niños, varones, porque los egipcios decían que se estaban multiplicando demasiado, pero se las ingenian allí para que Moisés no muera. Lo ponen en una cesta, una canasta. ¿Verdad que conocen la historia? Se le encuentra casualidad, para Dios no hay casualidad. Se le encuentra la hija de Faraón, lo adopta, lo cría como un príncipe y para colmo, para más casualidad, que no es casualidad, le ponen a la madre a cuidarlo, precisamente. La madre lo instruye, él sabía que era hebreo y estaba sintiendo en sí ese llamado. Mata al soldado egipcio y tiene que salir huyendo. Se pasa 40 años en el desierto y es cuando llegamos a este momento en que Dios se le aparece aquí y le dice, Moisés, él ve la zarza ardiendo y de curioso dice, ¿cómo es posible que la zarza esté con fuego y no se consuma? La madera no se termina de quemar. Se acerca y Dios le habla. Y entonces le dice que lo va a llamar, lo ha escogido para ir a liberar al pueblo de Israel. Que había escuchado el clamor del pueblo y que él era la persona escogida para eso. Y entonces aquí viene la primera excusa de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo?, le dice Moisés al Señor. Moisés no creía tener la capacidad. Recuerdan que era una de las excusas, ¿verdad? Y en realidad tal vez no tenía la capacidad. Pero ese temor de Moisés lo causaba su anticipación. Él estaba temiendo por lo que podía pasar, por cómo iba a reaccionar el mismo pueblo que él iba a liberar. ¿Verdad? Él le decía a Dios, pero es que no me van a creer. No me creerán. Y a nosotros casi siempre nos pasa lo mismo. Cuando nos anticipamos a las cosas. Tememos por todo aquello que puede salir mal. A veces cuando vamos a emprender una cosa o vamos a hacer algo, tenemos miedo de que, ¿y si puede salir mal? Como la ley de Moore dice que todo lo que puede salir mal saldrá mal. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Por temor a que algo pueda salir mal, nos paralizamos. ¿A cuánto les ha pasado? Y no hacemos nada. Y entonces no avanza, no te mueve. Por temor, por anticiparte.
Pero tenemos que entender algo, y esta es una de las enseñanzas en esta mañana. Dios no nos pide que vayamos a donde Él no ha proporcionado los medios para ayudarnos. Si Dios te pide, en otras palabras, si Dios te pide que hagas algo, es porque Dios te va a respaldar en eso que te está diciendo que emprendas, en eso que te está pidiendo que hagas. O por decirlo un poco más claro todavía, Moisés se sentía incapaz, decía, ¿quién soy yo? Pero es que tenemos claro una cosa, y es que a quien Dios llama, Dios capacita. ¿Cuántos dicen amén? A quien Dios llama, Dios capacita. Les voy a poner, por ejemplo, algunas personas aquí que Dios usó, que están en la Biblia. Jacob, y Jacob era un tramposo, fue un tramposo. Usó a Pedro, que tenía un temperamento fuerte. David, que fue un adúltero. Jonás, que salió huyendo de Dios. Pablo, que era un asesino. Pablo mataba a cristianos, mataba a creyentes. Marta, que era una persona angustiada. Tomás, que era un incrédulo. Tomás, que dudaba allí. Abraham, que estaba muy mayor para tener la descendencia. Era un hombre viejo. Y uno más, por ejemplo, a Lázaro. Lo usó para su gloria y su honra, y Lázaro estaba muerto. Entonces, yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa? Si Dios es capaz de hacer esto. Y repito entonces lo que dije hace un instante, Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados. Amén. Él capacita. Cuando digo capacita es que los transforma, que los llena, que les toca allí, los renueva, porque no los deja igual. Por supuesto, porque todos estos personajes que vimos aquí, Dios los transformó, Dios trató con ellos. Sí, porque también vamos a decir, bueno, hay quien puede decir, bueno, pero yo soy así y yo no voy a cambiar. Que Dios me use entonces así. No, tampoco. Dios te llama así como estás, pero Dios trata contigo, te transforma y te usa como instrumento para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que tener claro esto. Vayamos ahí a donde Dios nos guíe, confiando en que Él nos dará el valor, la fuerza, las capacidades, la confianza y los recursos necesarios para acometer la tarea que se nos ha encomendado. Amén. Moisés sigue diciendo, sigue poniendo pegas allí y dice, le dice el Señor, pero es que si yo voy allí y les digo, Dios les dice, mira, dile que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y que yo te he mandado allí. Y Moisés le dice, pues, Señor, pero es que si yo voy allí y les digo eso, que tú te me has presentado y me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Quién es ese Dios? Aquí viene la respuesta de este pasaje famoso, esa respuesta famosa allí que todos conocen, cuando Dios les dice, diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. En otras palabras, Dios les dice, diles que yo soy el Dios eterno. Diles que mi nombre es yo soy. Dile a todos que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de sus antepasados. Y aquí sucede algo curioso, y es que Dios le da algunos detalles a Moisés. Le dice que Faraón no los va a dejar ir tan fácilmente, sino que también va a haber lucha, va a haber batalla. Es decir, Dios le dice que la cosa va a ser, que no va a ser fácil. Imagínense ustedes, Moisés que estaba allí todo acobardado y Dios le dice, mira, va a haber enfrentamiento, va a haber oposición. Y digo esto porque generalmente a veces Dios nos da detalles, a veces las cosas, Dios manda a hacer las cosas y te dice, venga, arriba, veas esto. Sin embargo, aquí se lo dice así a Moisés por lo claro, le dice, fíjate, te estoy diciendo que va a haber lucha, va a haber batalla. Entonces Moisés sigue negándose y diciendo, no me creerán. A lo que Dios le hace una pregunta, y es la pregunta de esta mañana, y es la pregunta que yo quiero basarme en esta mañana. Y quiero que te quedes con ella en mente. Y se encuentra en Éxodo 4, versículo 2.
Si la puedes proyectar allí. ¿La tiene? Amén. Ahí lo están leyendo ya. Moisés está poniendo todas estas pegas. No me creerán. Cuando me pregunten cómo te llamas, ¿qué les digo? ¿Quién soy yo? Y Dios les dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés responde, una vara. Gloria a Dios. Quiero detenerme en esta pregunta, mi hermano. Porque esta es la pregunta que el Señor te hace en esta mañana. ¿Qué tienes en tu mano? Alabado sea Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Porque tal parece que esta pregunta está hecha como un poco allí como al azar. No sé, yo me lo imagino así de esta manera. Y es que, ¿por qué digo esto? A ver, es que Moisés podía tener cualquier cosa en la mano. Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas. Podía haber tenido una piedra. Podía haber tenido una onda como David para atacar a las fieras allí, para defender a las ovejas. Podía haber tenido un arco, podía haber tenido una espada, podía haber tenido un paño, un trapo, cualquier cosa. Es decir, que el hecho no estaba en que tuviera la vara en la mano. Yo me imagino así a Dios como diciendo, viendo a Moisés, poniendo tantas pegas y a ver, Dios le dice, a ver, ¿qué es eso que tienes en la mano? No, Señor, una vara. Venga, ahora con esa misma vara vamos a hacer lo que te he mandado. Alabado sea el Señor. Y aquí Dios comienza a darle señales a Moisés. Le dice, lanza la vara se convierte en una serpiente. Después le dice, vuelve y tómala, y la vara se convierte otra vez en una vara. Y aquí la enseñanza en esta mañana. Y es que, a mi modo de ver, Dios toma las cosas comunes y las usa como instrumentos extraordinarios. Dios toma las cosas comunes, lo repito, Dios toma las cosas comunes y las usa como instrumentos extraordinarios. Porque al final, sí, a ver, la vara era un instrumento importante para un pastor. La usaba para allí, si alguna oveja quería salirse del camino, la podía usar contra una fiera. A esas varas, dice, a veces, en muchas ocasiones le ponían unos pinchos en la punta para poder golpear las fieras. También el pastor usa el cayado, que es un instrumento un palo un poco más largo. Indistintamente si fuera lo mismo la vara que el cayado. Ahí menciona vara, ¿vale? ¿Qué cosa es la vara? Si lo vamos a analizar así, prácticamente. Es un palo. Es un trozo de madera, no es nada más que eso, es un trozo de madera. Entonces, Dios puede tomar cosas comunes como un trozo de madera y las puede usar como un instrumento extraordinario en sus manos. Es más, yo me atrevería a decir más. A Dios le encanta hacer esto. Dios disfruta haciendo esto. Porque cuando toma un instrumento sencillo, un instrumento de nada, una cosa que puede ser prácticamente, si dijéramos, pudiera ser hasta algo inservible, un trozo de palo, y lo usa de una manera gloriosa, lo hace precisamente para que no nos creamos muy capaces. Lo hace simplemente para que toda la gloria sea totalmente suya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sea totalmente suya la gloria. Dios lo hace, por eso Dios se goza, por eso Dios lo hace. Dice, a ver, lo más insignificante voy a coger. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Dice que Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios va en contra a veces de la corriente. La gente le da importancia a todas aquellas personas. Sin embargo, Dios dice, bueno, lo más insignificante voy a coger para usarlo de una manera gloriosa. Gloria a Dios. Ahora, una pregunta que quiero que entonces nos hagamos en esta mañana una vez más. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Alabado sea Dios. ¿Cuáles son esas cosas ordinarias que tienes en tus manos? ¿Cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades? Quizás puede ser una aguja de coser,
Quizás puede ser allí una brocha, quizás puede ser un martillo, un instrumento musical, quizás sea tu voz, quizás sea, no sé, cualquier cosa. ¿Se da cuenta a dónde quiero llegar? El Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? Además de eso, Dios le mostró también allí a Moisés otros milagros. Le dijo que se metiera la mano en el pecho, la sacó leprosa, después la volvió a meter y la sacó sana. Dios mostrándole de que la obra la iba a hacer Él, que el poder estaba en Dios. Él solamente iba a ser un instrumento. Él solamente iba a ser allí la persona que iba a guiar al pueblo, pero la obra la iba a hacer Dios, los milagros la iba a hacer Dios, las maravillas las iba a hacer Dios. Y Moisés entendió eso, pero sin embargo, así mismo, Moisés sigue negándose. Moisés sigue poniendo excusas. Yo creo que si lo hubieran analizado en ese momento, si llevamos a Moisés al psicólogo en ese momento, le hubiera diagnosticado una psicorrigidez inmensa. Tenía una idea fija. No puedo. Yo no sé, yo no puedo, no tengo capacidad, no me van a creer. Era una excusa tras otra. Gloria a Dios. Y entonces Moisés dice aquí, una excusa más, es que yo no sé hablar. Es que yo no sé hablar. ¿Cuántos se ven reflejados aquí? Es que yo no sé hablar. Dios te está mandando a hacer algo y estamos ahí todos acobardados, con temor por lo que pueda pasar y queriendo negarnos a la tarea. Y aquí hay otra enseñanza. Y es que es muy fácil mirar a nuestras debilidades. Porque tenemos debilidades, ¿o no? Las tenemos, son reales. No nos podemos engañar. Pero el problema está en cuando miramos solamente nuestras debilidades y no miramos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y era lo que Dios le estaba mostrando a Moisés a través de todos estos milagros. La serpiente, la mano con lepra. Y Moisés no entendía. ¿Verdad? Miramos nuestras debilidades allí. Sobre todo si la tarea que tenemos que hacer incluye algún área donde somos débiles precisamente. Donde fallamos, donde sabemos que no tenemos toda la confianza, la seguridad allí. Pero podemos estar seguros que Él es el que nos va a dar las palabras allí necesarias. Si yo no sé hablar, porque sé que muchos hemos puesto esta excusa, incluido yo. Es que no sé hablar. Es que no sé hablar. Y muchos a veces lo hemos hecho. ¿O no? Amén. Aquí cada cual sabe cuáles son las excusas que hemos puesto delante de Dios, ¿verdad? Aquí ya Dios como que empieza un poco como a subir el tono con Moisés. Entiendo yo lo percibo así en el pasaje. Y prácticamente cuando Moisés le dice a Dios, es que yo no sé hablar, prácticamente lo que Dios le dice a Moisés es esto. A ver, Moisés, escúchame bien, mírame, escúchame bien. No soy yo el que hace que hables o que no hables. No soy yo el que hace que puedas oír o que no oigas. No soy yo el que puede hacer que veas o que estés ciego. Mira, Moisés, hazme el favor y arranca para allá donde te estoy diciendo, ve que yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar. Eso es versión Ariel. Lea el pasaje, yo sé que muchos lo conocen, y si no, léalo. Pero más o menos es eso, le dice, hazme el favor y dale. Te estoy diciendo que vayas, te estoy diciendo que soy yo quien va a hacer la obra milagrosa. Yo soy quien te da el poder de hablar o no. Yo soy quien te da el poder de oír o no. Yo soy quien te da el poder de ver o no. Yo soy Dios. Yo soy el creador del universo. Yo soy el que todo lo puede. ¿Qué me estás contando?
Pero ¿sabe una cosa? Moisés sale una vez más. Yo no me imagino, no sé, intento a veces mirarlo en mi cabeza. Moisés dice, ay Señor. Ya Moisés, como diciendo, ya es que Dios me está hablando. Ay Señor, manda otro por favor. ¿Cuántos hemos hecho eso? Dios mío, que lo haga otro. Que lo haga otro. Dios le ha dicho todas estas cosas, Dios le ha mostrado todas estas maravillas. Y Moisés le dice, Señor, ya, yo me lo imagino como un chiquillo y dice, Señor, por favor, yo no quiero. Manda otro. Y aquí ya Dios sí se molesta. Ahí lo dice la palabra de Dios, que Dios se enojó con Moisés. Cuando Moisés le dice, manda a otro finalmente. ¿Y sabe lo que le dice? Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que me encanta cómo lo presenta. No lo ponga, porque lo voy a leer en otra traducción. Le dice así, escuche cómo lo presenta la traducción al lenguaje actual. Dice, entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Dile a Aarón todo lo que te he mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Anda, toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Aquí ya Dios como que un poco como que perdió la paciencia. Dijo, mira, aquí está entonces. Venga, Aarón te va a echar una mano. ¿Contento, Moisés? ¿Ya estás listo? Problema resuelto. ¿Tú no sabes hablar? Pues Aarón va a hablar por ti en tu nombre. Así como tú hablas en el mío. Listo. Y aquí tenemos otra enseñanza más. Dios, en su inmensa misericordia, tuvo paciencia con Moisés. Y asimismo la tiene contigo y conmigo. Cuando hacemos lo mismo. Cuando nos comportamos de la misma manera. Dios tuvo paciencia. Se me ocurre pensar, menos mal que era Dios. Si soy yo, lo dejo ahí plantado. Yo lo hubiera dejado ahí plantado y me hubiera ido a buscar a otra gente que estuviera dispuesto a hacerlo. Lo hubiera dejado, pues ahí te quedas, Moisés. Ahí te quedas. Pero no. Dios tuvo paciencia con él. Me imagino a Dios respirando profundo allí, contando hasta 10 y aceptando entonces que Aarón hablara en lugar de Moisés. Pero fíjese que le dijo, como de alguna manera yo lo percibo que le dijo, ni una más. Ni una más. Aarón va a hablar por ti. Coge la vara y dale. Gloria al Señor. Los sentimientos de incapacidad de Moisés le impedían allí. Eran tan fuertes que no podía confiar en la capacidad, en la habilidad de Dios para ayudarlo. Dios se lo había estado mostrando y Moisés estaba allí renuente, estaba enfermo de excusitis. Gloria a Dios. Y asimismo nosotros nos comportamos en muchas ocasiones. Tenemos sentimientos de incapacidad y el temor nos paraliza. El temor nos detiene. Pero debemos aprender que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, situaciones complicadas allí, que nos causan temor, debemos estar, escuche bien, debemos estar dispuestos a permitir que Dios nos ayude. Lo repito, debemos permitir que Dios nos ayude. Porque si no lo hacemos y podemos negarnos, claro está, eso está más que claro. ¿Tenemos libre albedrío o no? Dios te puede decir algo y tú te puedes negar. Dios no te va a obligar a nada. Gloria a Dios. Y eso quiero que lo entendamos. Tenemos que saber una cosa. Y es que
podemos negarnos allí y tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Y ese propósito no se va a detener porque tú te niegues. ¿Vale? Aquí Dios tuvo paciencia con Moisés, pero hay otros pasajes en la palabra de Dios como, por ejemplo, cuando Saúl tuvo varios conteos de protección y llegó un momento en que Dios dijo, se acabó tu reinado, y ungieron a David como rey. Recuerdan, no hace tanto estuvo el hermano Isidoro predicando sobre, se me fue, Barak y Débora. Débora estaba diciéndole a Barak que fuera a la batalla, que Dios iba a estar a respaldarlo, y que decía Barak, no, yo no voy a ir, no voy, hasta que fue tanto que Débora le dijo, bueno, pues yo voy contigo, pero no va a ser tuya la victoria, se la dieron a una mujer. Y es que Dios ama su obra más que nosotros mismos. Tú puedes tener amor por la obra de Dios, pero Dios ama su obra más que nosotros mismos. Y Dios tiene un propósito. Y si Dios te encomienda algo, Dios quiere que usted entienda esto, que quede claro. Dios quiere que tú lo hagas. Si Dios te escogió a ti, Dios quiere que tú lo hagas, porque nadie más lo va a hacer de igual manera. Pero si finalmente tú te encierras allí, te cierras allí como estaba Moisés, hasta que finalmente accedió. Moisés estaba cerrado totalmente, tenía su mente cerrada, como un tubo soldado por las dos puntas. No le entraba nada, ¿verdad? Hasta que finalmente accedió. Pero si nos insistimos en esa actitud, Dios puede fácilmente dejarte ahí y buscarse a otro. Es más, es que muchas veces ahí lo hace. Si tú no lo quieres hacer, pues bueno, venga, lo va a hacer otro en tu lugar. Porque la obra de Dios no se puede detener. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios no se puede detener por eso. Y es que debemos reconocer, sí, nuestras debilidades. Debemos reconocer las debilidades que tenemos. Pero tenemos que confiar en que Dios es el Todopoderoso. ¿Dice amén? Yo tengo que reconocer mi debilidad, pero tengo que confiar que si Dios me ha encomendado, si Dios me ha llamado, entonces Dios me va a capacitar y Dios me va a guiar. ¿Verdad? El hecho de que el poder de Dios se muestre en personas débiles, eso nos debería dar aliento. Si Dios fue capaz de usar a gente con problemas, a gente con dificultades, ¿cómo no me va a usar a mí también? ¿Verdad? Si reconocemos nuestras limitaciones allí, no nos vamos a sentir orgullosos, sino que vamos a reconocer que la obra es de Dios. Vamos a estar claros de eso. Hay una cosa que tengo muy clara en mi vida, y es que si hago lo que hago hoy, no es por mí. Les puedo decir así con toda seguridad. A veces lo he dicho y hay gente que no me cree. Yo soy una persona tímida. Por ahí se ríen. A veces lo he dicho y me han mirado así y me han hecho... Yo soy del que yo puedo ir 9 horas en un vuelo con una persona sentada al lado y no entablar una palabra. Porque no tengo esa facilidad de hablar con la gente, y menos con gente que no conozco. Ya cuando me siento en confianza quizás es diferente. Y en la escuela siempre, una de las cosas que señalaban era poca participación en clase. Yo no hablaba si no era absolutamente y estrictamente necesario. Gloria al Señor. Y si entonces hoy puedo estar aquí hablando, no es porque Ariel tiene la capacidad, yo sé que es Dios quien lo está haciendo, Dios me ayuda, Dios me respalda, Dios me capacita. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que tenemos que hacer. Yo sabía, o yo decía, es que yo no sé hablar, no puedo hablar y hablar delante de la gente, cantar. Es una locura. Quien me hubiera dicho a mí que lo iba a hacer, yo digo, tú estás loco. Pero me dispuse a hacerlo.
Porque Dios no te obliga. Si te quedas diciendo, ay Señor, cámbiame, ay Señor, ayúdame, capacítame en esta área, ponte a funcionar en esa área quizás que tienes débil. Ponte a funcionar. Aquí mismo en la iglesia, ponte a funcionar en esa área. Y Dios te va a capacitar, pero tienes que hacerlo primero. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué talento? ¿Qué don? ¿Qué habilidad? ¿Qué tienes en tu mano? Te pregunte el Señor en esta mañana. Sea lo que sea, Dios lo puede usar. Pero tenemos que disponernos a permitir que Dios lo use. Tenemos que disponer mi corazón. Dios, úsame en esto. Esto es lo que tengo. Esto es lo que sé. Esta es mi habilidad, este es mi talento, este es mi don. Esto es lo que tengo en mi mano. Y comienza a usarlo. Comienza a usarlo. Alabado sea el Señor. Resumiendo, voy a terminar. Acabamos de ver ahora mismo que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos reconocer nuestras debilidades. Sí, eso está claro. Pero tengo que permitir que Dios me ayude. Dice amén. Permitir a Dios que me ayude. No quedarme, sí, ay, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad. No. Señor, ayúdame en esto y ponerte a andar en eso, a trabajar en esa área. Es decir, confiar allí y esperar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. También aprendimos que cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él nos va a ayudar a realizar la tarea. Nos va a dar las capacidades allí. Nos va a dar la palabra, la fortaleza, la confianza, el valor, la habilidad para hacerlo. Si Él te encomendó esa tarea, Dios sabe por qué. Aunque quizás tú lo veas y dices, pero ¿quién soy yo? Como decía Moisés. Pero bueno, Dios sabe. Pues venga. Y por último, y lo más importante y fundamental que quiero que se lleven esta mañana, y es que Dios toma las cosas ordinarias y las usa con propósitos extraordinarios. Así como usó la vara de Moisés, así como usó aquel palo, una cosa totalmente ordinaria, la puede usar con propósitos extraordinarios. Aunque es fácil suponer allí que Dios puede solamente usar los dones especiales, por así decirlo, como vemos nosotros, los dones que quizás más se ven, no debemos menospreciar allí o impedir el uso que Dios pueda hacer de las contribuciones pequeñas, igualmente con comillas, porque para Dios no hay nada pequeño, no hay contribuciones pequeñas. No creas que lo que puedes hacer es algo simple o pequeño. Para Dios es algo maravilloso también. Dice amén. Así como Moisés nunca se imaginó el poder que su simple vara, el simple palo, tendría en las manos de Dios, porque se convirtió, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, ¿verdad? Era la vara de Dios, era el instrumento allí. Nosotros ni siquiera nos imaginamos las cosas que Dios puede hacer a través nuestro, ¿verdad? Las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de esos talentos que tenemos en nuestras manos, aquellos dones, esas habilidades. Por pequeñas e insignificantes que parezcan, pero pueden ser insignificantes, sí, sobre todo a los ojos humanos, a los ojos de Dios no. A los ojos humanos pueden ser insignificantes, pero en las manos de Dios pueden convertir el Nilo en sangre, pueden abrir el mar rojo, pueden sacar agua de la peña y todas aquellas cosas maravillosas que Dios hizo a través de la vara, ¿verdad? Asimismo Dios las puede hacer contigo y conmigo. Y recuerdo, y con esto termino, recuerdo el pasaje aquel donde Sansón se va a enfrentar a los filisteos porque venían a atacar al pueblo de Israel. Y Sansón lo que se encuentra, una quijada de asno. La quijada de un asno, que no estaba, dice la Biblia que ni siquiera estaba totalmente seca. Y dice que cogió esa quijada de asno y con esa quijada mató a 1000 filisteos y los demás salieron huyendo. Gloria a Dios. ¿No dice amén?
Gloria al Señor. Imagínense ustedes, venían un ejército, un montón de gente con armas, y Sansón coge la quijada de asno y mata a 1000 hombres. Entonces, si Dios puede hacer eso, escúcheme bien, si Dios puede hacer eso con la quijada de un asno, con la quijada de un burro, ¿cuánto más va a poder hacer con el burro entero? Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más va a poder hacer con el burro entero? Porque el problema no está en el burro ni en la quijada, sino el asunto está en que Dios es quien está mandando, es Dios quien está enviando, es Dios quien está guiando, es Dios quien está comisionándote, es Dios quien lo está haciendo, es el poder. Él hace la obra, Él hace el milagro, Él hace las maravillas. Tú y yo somos simplemente instrumentos. Tú y yo somos simplemente instrumentos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Tú y yo somos simplemente instrumentos. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, mi hermano? ¿Qué tienes en tu mano? Alabado sea Dios. Eso que tienes en tu mano, Dios lo quiere usar para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra que es bendita, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú bendigas nuestra vida a través de ella, Señor, y que podamos, Dios mío, poner a funcionar aquello que tenemos en nuestras manos. Que pongamos a funcionar en tu obra esas habilidades que tú nos has dado. Que pongamos, Dios mío, a tu servicio esos dones, esos talentos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, guíanos, Señor, que podamos permitir, Señor, tu obra redentora en nuestras vidas, tu obra allí renovadora, Señor, restauradora, Dios mío, en nuestras vidas, que podamos ser usados allí, Señor, como instrumentos tuyos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, una vez más, confiados en que tú nos vas a respaldar en toda tarea que tú nos comisiones. Amén y gracias, Señor. Dios les bendiga en esta mañana, mi hermano.